El amor. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas amor? 3 veces Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro pensaba que él sabía de amor. Escuchamos, ama a tus enemigos, tu prójimo, no ames al mundo, ama al Señor tu Dios. Pero ¿realmente conocemos el amor? Atravesando una serie de mensajes que se llama Amor Clasificado R. Y ya tenemos, esta es la semana número 11 hablando del amor. Y como dije la última vez que compartí la palabra con ustedes, nos podemos pasar semanas y semanas y semanas y nunca acabaríamos de aprender del amor, ¿verdad? Así que una vez más vamos a aprender algo más del amor el día de hoy. Y la serie se llama Amor Clasificado R. Y ahora con eso de que es el año nuevo y a muchos nos gusta utilizar unas palabras. Y yo tenía ya como 2 semanas tratando porque pues no soy tanto de eso de palabras y todo, pero como había visto varios conocidos, varios amigos que estaban, ¿y cuál va a ser tu palabra para este próximo año? Y ayer me mandaron un mensaje y mencionaron la palabra renovado. Y me acordé del amor clasificado R, que comienza con la R, renovado. Entonces comencé a buscar poquito la palabra renovado en la Biblia y el Señor me dio un versículo para mi vida. Nada más se lo comparto, esto es gratis, hermanos, esto no es parte del mensaje, pero para mi vida, renovados, clasificado R, yo tengo que ser renovado. Y 2 Corintios 4:16 es el versículo que me dio Dios para mí, dice: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y eso quiero que de repente cuando me vean así medio achicopalado, medio agüitado, me pregunten, ¿y cómo vamos? No te desanimes, acuérdate que somos renovados en Cristo Jesús, amén. Así que esa va a ser mi palabra para este año, renovado. Pero bueno, vamos a retomar el tema del amor, y seguimos en 1 de Juan capítulo 4. Hoy me toca compartir los últimos versículos del capítulo 4, 19 al 21. Y son 3 capítulos un poco duros, un poco fuertes, así que este mensaje viene con una advertencia. Y esto me hizo recordar de una medicina que usaban antes cuando yo era chiquito, se llama mertiolate. ¿Cuántos saben lo que es mertiolate? Era un líquido que cuando te lo ponían te separaba el alma del cuerpo, te hacía como que de veras que picaba. Ya te habías caído y te habías pelado toda la rodilla y tu mamá todavía te empezaba a poner eso como que si no te había dolido suficiente, ¿verdad? Y este mensaje es uno de estos mensajes de que va a doler, pero sirve. El Señor a veces nos tiene que decir palabras que nos va a doler para transformar nuestras vidas, amén. Aquí les puse una foto de lo que es el mertiolate para los que no saben. Okay, así que vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Me toca 1 de Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. Y dice de la siguiente manera: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Aquí, si notan, tengo 7 palabras, se repite la palabra o una conjugación del verbo amar. Entonces, ¿qué les platicaba la vez pasada que compartí con ustedes? Que Dios nos repite y nos repite y nos repite y aún así se nos olvidan las cosas. 7 veces en 3 versículos nos está diciendo Dios: ámense, ámense, ámense. Y todavía sí Dios nos lo sigue repitiendo. Pero yo le titulé el día de hoy a este mensaje: no seas mentiroso. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo 20 dice que si alguien afirma que ama a Dios pero odia a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. Así que el día de hoy, y se oye fuerte el título, pero vamos, ahorita mientras que les vaya compartiendo va a ser un poquito más de sentido, ¿ok? Así que dígale al que está ahí a su lado: no seas mentiroso. Ok, entonces espero que para este entonces ya hemos entendido que el amor no es de sentir maripositas en el estómago cuando estamos así como Pedro anda bien enamorado que se va a casar en 7 semanas, dice. O llevarle chocolates y rosas a nuestras parejas, ¿verdad? Si eso es amor y se siente bonito cuando te dan algo así, pero el amor, Dios nos está enseñando que es algo más, mucho más que eso, amor. Amén. Entonces, el día de hoy los 3 puntos van a ser 3 definiciones nuevas que Dios nos da a través de esos 3 versículos. Y el primer punto, la primera definición es: el amor es un regalo.
El amor es un regalo y está, ahí tienen el versículo 19, dice, no sé si lo puedan poner, versículo 19, el punto número 1, el amor es un regalo. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Y por qué es un regalo? Porque Dios nos puso ese amor en nosotros. Si Dios no nos hubiera amado, nosotros no hubiéramos sentido ese amor. Amén. Y este versículo es bien importante porque hasta que no aprendamos a recibir ese amor de Dios, nosotros no vamos a poder amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces dice, nosotros podemos amarnos unos a los otros única y exclusivamente porque Dios nos amó primero. Si Dios no hubiera hecho eso, si a Dios no le hubiera placido amarnos primero, nosotros no tuviéramos ese privilegio de amar. Aunque se oye como una novela, ¿verdad? Privilegio de amar. Es un privilegio que Dios le plació dárnoslos, el amarnos unos a los otros. Y a veces que nosotros preferimos de lejitos no relacionarnos porque como somos seres humanos nos fallamos, pero es un privilegio amarnos los unos a nosotros. Cuando nuestros amigos, nuestros conocidos nos fallan, ahí Dios está usando esas pruebas para hacernos crecer en amor. Pero a veces que decimos, no, mejor ya me la hizo, mejor me alejo y ya decidimos no hacer nuestra relación tan estrecha, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, el amor es un regalo de Dios. Lo que dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Amén. Dios nos da cosas buenas porque Él es bueno y el amor es un regalo que Dios nos dio. Dice todo lo bueno que Dios que nos da es bueno. Dios no nos da cosas malas. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da puras cosas buenas, pero aún a la gente mala, a la gente no creyente, a la gente que niega a Dios, Dios todavía les da cosas buenas. ¿Cuántos saben que el sol sale para justos e injustos? También la lluvia llega para buenos y malos, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Mateo 5. La Biblia lo dice de la siguiente manera, y esto está un poquito difícil, nos vamos a untar un poquito de mertiolate. Dice, empezando en el versículo 43, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dice, para que sean, entonces, ¿qué está diciendo? Si no los amamos, no vamos a ser hijos de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que amar y orar por nuestros enemigos. Amén. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueve sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora sí que como dice el pastor, ¿verdad? Si no pueden decir amén, digan ouch. ¿Verdad? Está fuerte esa palabra. A mí me tocó poquito lo que dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Y a veces que me excuso de que no, yo soy un poquito tímido, así soy yo y no quiero, si me saludan, me saludan. Pero no, eso me tocó y Dios me dijo, ¿verdad? Tienes que esforzarte, tienes que cambiar en tu vida entonces, pero sí está un poco difícil o sea, fuerte esa palabra, pero entonces yo me acordé de lo que decían las mamás, las abuelitas de antes cuando te ponían mertiolate. ¿Qué es lo que decían? ¿No se acuerdan qué nos decían? Si te está picando, aguántese, decían. Las mamás mexicanas eran bien mentirosas, ¿verdad? Decían, me acuerdo que me decían a mí, me decía, los hombres no lloran, y esa es la mentira más grande del mundo. Yo soy el hombre más mentiroso, llorón. Yo siempre ando llorando por todo. Y mamá me decía, los hombres no lloran, aguántese. Pero no, lo que me acuerdo cuando me decían cuando me ponían mertiolate, me decían, si te está picando es porque te está sanando o te está curando. Así que el día de hoy, si algo nos está picando es porque nos está curando, hermanos. Amén. Amén. Así que la pregunta el día de hoy es, o sea, si yo le preguntara a usted el día de hoy, ¿amas a Dios? Yo me imagino que todos me dijeran, claro que amo a Dios, claro que sí, no habría duda, ¿verdad? Pero, y muchos si yo les preguntara por qué, muchos me dirían, pues, o sea, por eso estoy aquí, porque yo amo a Dios, ¿verdad? Esa es la prueba de que amo a Dios, pero no es suficiente. Otros, a lo mejor más espirituales, me van a decir, de hecho, hasta ando ayunando, hermano, ¿verdad? Esa es la prueba de que amo a Dios. Otros van a decir, no, hombre, esta mañana me la pasé orando 1 hora. Antes de venir para acá me eché 5 capítulos de la Biblia y creemos que esa es la manera de que demostramos amor, que amamos a Dios. Pero poquito a poquito en este mensaje Dios nos va a decir que esa no es la manera que vamos a demostrar amor a Dios. Eso son cosas que vienen a través de tener una relación con Dios, pero así no demostramos que amamos a Dios haciendo esas cosas. Eso es como un plus, como un extra, ¿verdad?
pero el que amamos a Dios es un regalo que Dios nos lo dio. Nosotros no lo merecemos y no hay nada que podemos hacer para recibir ese regalo. El amor, Dios nos lo regaló y no hay nada que podamos hacer. Pudiéramos pasarnos haciendo todas estas cosas, orando y ayunando y todo, y Dios como quiera nos va a amar, o pudiéramos parar de orar y de ayunar, Dios como quiera nos ama. Amén. No podemos hacer nada para dejar de merecer el regalo de Dios, que es el amor. Así que ese es el punto número 1. El amor es un regalo. Y el punto número 2 es: el amor es perdonar. Perdón. El amor es perdonar, y es el versículo 20. Dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede. Dice, no puede, no dice a lo mejor se le va a dificultar o se le va a hacer más difícil. Dice, no puede amar a Dios, se está negando. Dice, si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios, eres un mentiroso. Dice, a quien no has visto. Entonces dice, me van a preguntar ustedes en dónde, o sea, ¿cómo que amar es perdonar? ¿En dónde dice? Ahí yo no veo la palabra perdón ni nada. Pero fíjense en lo que dice. Dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Si alguien odia a alguien, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. ¿Verdad? Tenemos que perdonar. Cuando odiamos a alguien, tenemos que perdonarlos para que el amor de Dios se desborde en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el amor es perdonar. Y muchos me han dicho, antes cuando he predicado, después de que acabo, me dicen, hermano, usted siempre es tan sonriente, enseñando los dientes, y mira que siempre anda bien contento. Y yo les digo a veces, pregúntenle a mi esposa para que vean a ver si es cierto. La realidad es que siempre soy medio malhumorado, medio malgeniado, ¿verdad? Y no me juzguen, hermanos, ya Dios está trabajando conmigo y poquito a poquito estoy cambiando. Pero es que esa es la realidad, de que a veces nos vemos de que somos una cosa, pero en realidad cuando empezamos a pasar tiempo, y no les pasa a ustedes, con las personas, con nuestros seres más queridos, son con los que los tratamos a veces peor. A los que clamamos amar más, a veces son los que las llevan por nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, a Dios es bien fácil amarlo, ¿va? Porque a Dios no lo vemos y Dios es bueno aparte siempre, siempre se pasa de bueno con nosotros. ¿Cómo no lo vamos a amar? Pero con los seres queridos, con los que pasamos más tiempo, ahí es donde demostramos el amor de Dios, ¿verdad? Hasta con los hijos, a veces que clamamos que los amamos tanto, y en un ratito que se portan mal, ya nos andamos descontrolando nosotros nuestras acciones. Entonces ahí es donde debemos de enseñar nuestro amor, ¿verdad? Entonces, eso le digo, ahí Dios usa a esas personas, a nuestros seres queridos, para hacernos entender más de su amor, ¿verdad? Porque si no tuviéramos esos encuentros de amor, Dios no nos afilaría nuestro amor. Cada vez que tenemos esas pruebas y esas dificultades, Dios está amoldándonos a que seamos más conforme a Él, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que aprendamos a perdonar. Entonces, la pregunta aquí es: cuando alguien falle, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Odiarlos o perdonarlos? ¿Verdad? Vamos a perdonarlos. Y recuerden que esto no es de nosotros, no va a ser de nuestras propias fuerzas, porque el amor es un regalo. Dios nos lo regala y nosotros lo regalamos al prójimo a través de perdonarlos, ¿verdad? A través del perdón. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas de esa manera, se nos hace más fácil, porque nos damos cuenta de que nosotros le fallamos mucho más a Dios de lo que nuestros prójimos nos fallan a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos mucho, Dios nos ha perdonado mucho más a nosotros que lo que nosotros tenemos que perdonarles a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Entonces, en Lucas 6 hay un versículo que lo oímos muy seguido, que lo escuchamos bien seguido, y es y quiero comenzar, tengo el 37 y el 38, pero quiero comenzar con el 38 primero, porque ese es el que a veces como que lo malentendemos. Dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Entonces ¿cuántos no han oído este versículo, que muchos lo usamos cuando es tiempo de dar, de dar ofrendas y de pedir dinero, y te dicen, da para que el Señor te regrese al 100 por uno, y no es herejía, no están echando mentiras, porque Dios dice que le regresa al dador alegre, ¿verdad? Pero aquí, si vemos el contexto, si vamos al versículo 37, de hecho el subtítulo del pasaje dice: el juzgar a los demás. Entonces dice, y el versículo 37 dice: no juzguen y no se les será juzgado, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Y luego ya sigue el 38 y dice: den y se les dará, pero den perdón,
den gracia, no está diciendo den. O sea, como les digo, sí se puede usar también con dinero, económicamente, pero aquí estaba específicamente de dar perdón, de dar gracia. Dice, den y se les dará, se les echará en el regazo con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Y luego dice, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. O sea, si ustedes no perdonan, tampoco se les va a perdonar a ustedes. Eso es lo que estaba diciendo ese pasaje. Amén. Amén. Entonces, y quiero acabar este punto con otra historia de la Biblia, porque yo les puedo decir muchas historias de mi vida, pero a lo mejor les entra por un oído y les sale por otro, pero la de la Biblia, la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas, y yo lo sé porque ha cambiado la mía. Amén. Entonces dice en Lucas 7, en el capítulo 7 de Lucas, dice que había un fariseo que invitó a Jesús a comer, a cenar en su casa, ¿verdad? Y una mujer que la describe como una pecadora, dice que fue a su casa a cenar con ellos, y entrando dice que llevaba un frasco de perfume. Y dice que al ver a Jesús se le arrojó los pies y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le empezó a lavar los pies de Jesús, y con el perfume comenzó a ungir, con su cabello secó los pies de Jesús, y con el perfume comenzó a ungir los pies de Jesús. Y el fariseo llamado Simón se comenzó a quedar así como que, o sea, no que este es profeta hablando de Jesús, él, si supiera el tipo de persona que es, no la dejaría que estuviera haciendo esto. Y no lo dijo, dice que lo pensó, la Biblia dice que lo pensó, pero como Jesús era Dios, le estaba leyendo su pensamiento y le dijo a manera de respuesta, le dijo, Simón, dijo, cuando yo llegué, tú no me ofreciste ni agua para lavarme los pies, o sea, tú no me los lavaste, pero ni siquiera agua para que me los lavara yo, porque esa era la costumbre antes. Como no se usaban zapatos, andaban en chanclas, andaban los pies llenos de polvo, ¿verdad? Entonces llegaban y se les ofrecía agua para lavarse los pies. Dice, tú ni siquiera agua me ofreciste. Y luego dice, ella no ha dejado de besarme los pies, ¿verdad? Y tú ni siquiera me besaste, ¿verdad? Y luego y sigue la historia, pero y luego le pregunta a Simón, te voy a decir, dice, había dos hombres que le debían dinero a un prestamista. Dice, uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50 monedas de plata. Dice, ¿quién crees que amó más al que lo perdonó? ¿Al que le debía 50 o 500? Y le dice, no, pues al que le debía más, ¿verdad? Entonces le dice Jesús, bien respondiste. Pero dice el versículo 47, donde acaba la historia, dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados, pero a quien poco se les perdona, poco ama. Entonces, ¿cómo no vamos a perdonar, hermanos? Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo no vamos a perdonar una pequeña ofensa que nos hace alguien, uno de nuestros hermanos? Pero como les decía antes, o sea, en vez de perdonar, decimos, no, pues sabes qué, ya me empezó a fallar, mejor me alejo, y así, o sea, todos en paz. Y no, así no son las cosas. Dios dice, de gracia recibiste, da de gracia. En otras palabras, lo que ustedes reciben gratis, denlos gratis. Yo los perdoné gratis, por gracia, ustedes también perdonen gratis. Amén. Así que el amor es un regalo y el amor es perdonar. Y ahora vamos a ver el punto número 3. Y el punto número 3 viene con una connotación, o sea, como que se ve negativo, porque estábamos viendo que el amor era un regalo y el amor era perdonar. Ahora vamos a ver que el amor no es una opción, una connotación negativa de que el amor no es una opción, no tenemos opción. Dice el versículo 21, dice, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor no es una opción, nosotros no podemos elegir de que voy a amar o no, no es una opción, es un mandamiento. ¿Y qué nos está diciendo Dios? O sea, ya párale de ser mentiroso, es lo que nos está diciendo, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, si dices que amas a Dios, ponte a amar a tu hermano, ya párale de ser, es lo que nos está diciendo Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero me llamó la atención lo que dice, Él nos ha dado este mandamiento en singular, ¿verdad? Porque siempre estamos acostumbrados que los mandamientos y que los 10 mandamientos, y siempre los oímos en plural, pero aquí dice este mandamiento. En pocas palabras estaba diciendo, este es el único mandamiento del amor. Entonces, pero te pones a pensar porque estamos acostumbrados de que todos los mandamientos, entonces aquí se puede mentir. Entonces si el único mandamiento es amar, entonces podemos mentir. Pero la respuesta es bien sencilla, no. ¿Por qué? Porque si amamos al prójimo, no le vamos a mentir, ¿verdad? Si amamos a Dios, no vamos a mentirle a nuestro prójimo. O también lo mismo, el otro mandamiento que es no adulterarás. Entonces aquí se puede adulterar si el único mandamiento es amar. No, ¿por qué? Porque si amas a tu esposa no vas a pensar en serle infiel, ¿verdad? Si amas a Dios ni siquiera vas a tener tiempo de andar pensando en ser infiel. Amén. Entonces este es el único mandamiento, amarnos. Cuando nos amamos cumplimos toda la ley.
En Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, otra vez en singular, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces se dice que se amen los unos a los otros, también quiere decir que se perdonen los unos a los otros como Él nos ha perdonado, ¿verdad? ¿A cuántos les ha perdonado algo Dios? Amén, a todos, ¿verdad? Muchos no levantaron las manos, yo creo que aquí hay muchas personas bien justas y bien poderosas, bien santas, sí. Entonces, otro versículo que habla también similar es Gálatas 5:14, dice, en efecto, toda la ley se resume, otra vez, en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos a tu prójimo como a ti mismo, tú no te vas a echar mentiras a ti o tú no te vas a hacer daño a ti solo. Entonces, si amas a tu prójimo como a ti mismo, también no le vas a querer hacer daño a tu prójimo, ¿verdad? De hecho, ¿se acuerdan lo que decía el Padre Nuestro? Que antes, bueno, los que éramos católicos nos lo macheteábamos siempre. Padre Nuestro, pero ¿qué dice? Dice, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y muchas veces queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero no queremos perdonar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ofenden. Como le decimos, tenemos la piel muy delgadita y nos hacen algo y ya nos alejamos. Ah, no, este no, ya no me cae y buscamos en otro lado y andamos así dando vueltas y nunca establecemos relaciones cristianas maduras. ¿Por qué? Porque no aprendemos a amar a través de la persona de Cristo en nosotros. Amén. Así que ahora quiero utilizar otro versículo que también a veces tendemos a distorsionar poquito. ¿Cuántos? En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos han oído ese versículo? Lo mencionamos a cada rato, ¿verdad? Y a veces como que tendemos a usarlo como una excusa de que somos bien poquitos, pero no importa, hermanos, aquí está Dios como quiera, ¿verdad? Y a poco no, así se usa a veces, de que aquí estamos, mira, somos 2, aquí Dios nos va a escuchar. Pero entonces cuando yo estoy solo, Dios no me escucha, Dios también me escucha, ¿verdad? Aquí lo que estaba hablando, y vamos a leer todo el pasaje, no sé si lo puse ahí en la siguiente gráfica. Dice, el subtítulo de ahí del pasaje es, el hermano que peca contra ti. Y dice, el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se revuelva mediante el testimonio de 2 o 3 amigos. Aquí está hablando de resolver asuntos, ¿verdad? Entonces, y luego el 19 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, dice, se ponen de acuerdo, ¿qué está diciendo? Que si hablan las cosas, que si se entienden, que si se perdonan, ¿verdad? Es lo que está diciendo, dice, sobre cualquier cosa que le pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y luego ya es donde entra el 20 que siempre usamos, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, se perdonan, ¿verdad? Ahí estoy yo ayudándoles, porque acuérdense, el amor es un regalo, ayudándoles a amarse y a perdonarse unos a los otros. Es lo que está diciendo ese versículo. Amén. Así que cuando escuchen ese versículo, recuerden que eso está hablando de perdonarnos y de no juzgarnos y de amarnos unos a los otros, no de usarlo como excusa de que no, hombre, hermano, amén, aleluya, aquí está la gloria de Dios. Dios se puede revelar aunque estemos solos en nuestro cuarto. De hecho, cuando nos enseña a orar, ¿qué dice? Cuando ores no seas como los hipócritas que andan en las plazas, ¿verdad? Dice, ve y enciérrate en tu recámara, ¿verdad? Entonces ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios con nosotros. Lo que está hablando aquí era de que nos amemos, de que nos perdonemos los unos a los otros. Amén. Y de hecho ahí Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, andaba ahí con Jesús. Y quiero que se memoricen este nombre de Pedro, porque ahorita vamos a seguir hablando de él. Al escuchar esto que decía de perdonarse, le pregunta a Pedro al Señor Jesús, le dice, ¿y cuántas veces debo de perdonar al hermano que peca contra mí? Porque la costumbre era 7 veces, ¿verdad? Y eso cuando Jesús, también hemos oído muchas veces que le dice, no 7, sino 70 veces 7, ¿verdad? Entonces Jesús le estaba diciendo una cifra como que nunca alguien va a pecar contra ti en 490 veces, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo como una cifra como bien exagerada. Pero después ya Jesús, para rematar, les da había otra historia. Le dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ponerse de acuerdo con sus siervos y fueron pasando de uno por uno y llegó uno que le debía, dice, miles y miles de monedas de oro. O sea, era una cifra impagable, era una cifra que estaba bien difícil de pagar. De hecho, el siervo comenzó, pues me voy a vender yo como esclavo, voy a vender a mi esposa, voy a vender a mis hijos, y quería vender todo y ni así le alcanzaba para pagar la deuda. Entonces le empezó a rogar al rey que lo perdonara. ¿Y qué es lo que hace el rey?
Compadeció de él y le perdonó la deuda, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasa cuando él sale? A la primera persona que se encuentra que se acordaba que le debía, dice 50 monedas de plata, las otras eran miles y miles de oro, y lo que le debían a él era bien poquito, y es lo que les hablaba hace rato. Dios nos ha perdonado tanto, y a veces que un hermano nos hace algo, no, ya me la hizo, ya no, a mí el que me la hace me la paga, y andamos así buscando, ¿verdad? Pero Dios nos está llamando a perdonarnos. Después dice que el rey se enteró de que él no lo había perdonado, dice, y dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me suplicaste y tú no pudiste perdonar al que te debía a ti. El versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. ¿Les está picando el mertiolate o nos ponemos? ¿Ya? ¿Y así les está picando? Hay que poner, entonces está dura la palabra, pero ahorita vamos a ver de que aún así Dios es bueno y nos ama, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos hablando del mertiolate, ustedes saben que a mí me gusta mucho buscar las definiciones y todo. Dije, pues, ¿qué es exactamente el mertiolate? Y esta es una definición que hay o descripción del mertiolate. Dice: es un desinfectante, germicida, bactericida y antiséptico auxiliar de uso tópico. Actúa sobre bacterias, virus y hongos. Pero esto fue lo que me llamó la atención. Dice que es para evitar infecciones. Y Dios usa esta palabra para que nosotros no nos llenemos de virus y de infecciones del corazón, de odio al no querer perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad? Esto es lo que usa Dios. La palabra de Dios está actuando como un antiséptico, como un antibacterial para sanar nuestras heridas en nuestros corazones y que nos enseñemos a perdonar los unos a los otros. Amén. Amén. Déjeme tomar un poquito de agua, perdón. Entonces, pero aún así de que la regamos y de que siempre andamos metiendo la pata por doquiera, Dios es tan bueno que aún en nuestros peores momentos Él está ahí listo para perdonarnos. ¿Se acuerdan que les dije hace rato de Pedro que siempre andaba ahí con Jesús? ¿Se acuerdan que lo que decía Pedro siempre de Jesús? Que no, que yo te amo más que todos y yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo negó. No una ni dos veces, sino 3 veces, ¿verdad? Muchos hemos oído esa historia. Pero aquí lo que llama la atención es que ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro al negarle a Jesús? Estaba mintiendo. Cuando negamos algo es una mentira, ¿verdad? El negar es una mentira. Entonces el Señor me dijo: si Pedro era un mentiroso y yo lo perdoné, lo restauré, yo puedo restaurar a todos también, no nada más a Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que cuando fue Jesús a restaurar a Pedro? No fue directamente, porque era ya después de que había resucitado Jesús, no fue directamente decirle: me negaste, ahora sí me la vas a pagar, pecador. No, ¿verdad? Dice que les empezó a hacer, dice que había unas brasas y comenzó a hacerle unos pescaditos ahí. Imagínense, estaban comiendo, antes de que lo juzgara, le empezó a dar de comer. Y luego ella dice, cuando terminaron de desayunar, entonces sí lo confrontó en amor, ¿verdad? Pero también otra cosa que me llama la atención de esta historia, de que en todos los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, habla de la negación de Pedro. En todos los 4 evangelios se habla de cómo negó a Pedro, pero solo en uno habla de cómo Jesús restauró a Pedro. Y eso, yo estaba pensando eso y me dijo el Señor: siempre te vas a enfocar en lo negativo, porque son 4 cosas negativas de que Pedro negó, pero solo hay una positiva de cuando vino y lo restauró. Y eso nos debería de bastar, con que el Señor, siempre el enemigo, el acusador, dice uno de los nombres del diablo es el acusador de los hermanos. Ya, siempre nos anda acusando y siempre pasan cosas por nuestras mentes que nos quieren decir: no, que tú no eres justo, que tú no eres suficiente y que esto y que el otro. Pero el Señor dice: con una vez que yo te diga, tú eres justo, tú eres suficiente, porque yo soy suficiente en ti. No eres tú, sino yo a través de ti. Amén. Y eso es lo que el Señor me dijo. Entonces ya saben la historia de que Jesús le comienza a decir a Pedro, o sea, ya le hizo de comer y todo, pero como quiera, igual que nosotros, es bueno arreglar las cuentas, ¿ya? Y van y se pone a cuentas y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Usó la palabra amor. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan del término griego que es ágape? Le preguntó ¿me agapeas? Es un amor incondicional, es un amor que no se acaba, un amor que no mide, ¿verdad? que no tiene medida. Y que fíjese lo que le responde Pedro. No sé si lo tenemos ahí, el versículo 15. Dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es otra palabra que es fileo. Era un amor diferente, era como que
ching, ya te fallé, no te quiero decir, no te quiero quedar mal otra más. Como que Pedro andaba como que se había quedado asustado, como escarmentado, ¿va? De que qué tal si le quedó mal otra vez. Pero Jesús le volvió a preguntar otra vez y una tercera vez, como diciendo, yo me acuerdo que me negaste, pero aún así estoy aquí. Yo sé que la regaste y que quizás la vas a regar y a regar, pero yo como quiera te voy a perdonar. Y eso mismo nos dice el Señor a nosotros. No importa cuántas veces metamos la pata, como dije hace rato, el Señor siempre va a estar ahí listo para perdonar nuestras faltas. Y así como Pedro era un mentiroso, también aquí nosotros sabemos, yo a veces, hermanos, me siento indigno de estar aquí y el Señor me dijo, a lo mejor hay muchos aquí sentados mejores que yo, pero el Señor me dijo, no importa, tú eres suficiente porque yo estoy en ti. Entonces aquí yo no estoy aquí porque yo sea mejor que todos ustedes, sino porque el Señor me dio la gracia y así se le plació a Él, ¿verdad? Pero la cosa es de que aquí todos somos mentirosos en rehabilitación, ¿verdad? Y pues podemos hacer un comercial para la clase del hermano Javier, ¿verdad? Celebrate Recovery, los mentirosos. Podemos ir con el hermano Javier a que se nos quite lo mentiroso, ¿verdad? Pero estamos hablando, se oye feo, ¿verdad? Pero es una verdad, porque, y yo no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, ¿verdad? Entonces el punto es de que Dios tuvo que moler a Pedro de esa manera, porque Pedro era medio así como que, yo mero, mira, soy bien religioso, soy bien santo, mira, nomás yo siempre ando con Jesús, ¿verdad? Y tuvo que llegar al punto de que lo tuvo que moler y darle, ¿sabes qué? Tú dijiste que ibas a morir por mí, mira, te voy a demostrar que no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo decía? De puros labios para afuera, ¿verdad? Nomás. Entonces dice, y tuvo que mostrarle que Pedro era tan débil como todos los demás, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos que llegar a ese punto de que entendamos que somos tan pecadores y que necesitamos el perdón de Jesucristo en nuestras vidas, amén. Y así perdonar también a nuestros hermanos, así como Dios nos perdona a nosotros. Y cuando entendamos eso, ya vamos, cuando nos hagan una falta, cuando nos fallen nuestros hermanos, ya no nos vamos a criticar tanto ni a juzgar tanto, porque vamos a entender que nosotros también les fallamos a ellos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro entendió tanto que cuando escribió la carta del libro de Pedro, dice en 1 de Pedro 4:8, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Dice, porque el amor cubre multitud de pecados. No dice cubre multitud, es bastante, o sea, como le digo, aunque nos sigan fallando y fallando nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros seres más queridos, nuestros hermanos, el amor cubre multitud de pecados. O sea, a veces con una cosita que nos hagan ya no nos queremos perdonar. Dios nos está diciendo, el amor cubre multitud de pecados. Y en realidad el amor de Dios es un hecho en nuestras vidas y es realidad en nuestras vidas, vamos a perdonarnos una y otra vez las necesarias, ¿verdad? Así que a manera de repaso vamos a repasar los 3 puntos. Dice, el número 1 dice, aceptemos el regalo de Dios. El número 2 dice, aprendamos a perdonar. Y el número 3 dice, obedezcamos el único mandamiento. Y luego le puse, no nos perdamos de este regalo maravilloso que Dios nos da, de amarnos los unos a los otros, porque así es como demostramos que amamos a Dios, amando a nuestros prójimos, así es como vamos a demostrar que amamos a Dios, ¿verdad? No, ¿se acuerdan como les decía hace rato? No que, no, sí, hermano, yo ando ayunando, yo leí hace, y como les digo, no se malinterprete, todas esas cosas es buenas, pero no es para demostrar que amamos a Dios. Demostramos que amamos a Dios cuando amamos al prójimo, cuando nos demostramos amor los unos a los otros y nos aguantamos nuestras faltas y nos perdonamos, y aunque nos hagan la misma una y otra vez, como Dios nos perdona a nosotros también nuestras ofensas, también vamos a perdonar a nuestros familiares y a nuestros hermanos, amén. Así que ese es el mensaje del día de hoy, pero como es año nuevo y yo quería hacer unas resoluciones de año nuevo que demuestren, para concluir esta serie, que demuestren el amor palpable, que nosotros lo podamos ver, no nada más de palabras, y que es bonito aprender la palabra de Dios y todo, pero también lo tenemos que aplicar, porque de nada sirve que estemos aquí, ¿verdad? Aprende y aprende de la palabra si no lo aplicamos. Entonces el Señor me puso que, como les digo, como es año nuevo, como a manera de propósitos de año nuevo, demostrarnos amor los unos a los otros, pero de una manera real, de una manera, como les digo, palpable. Y a mí me puso en mi corazón decirles esto.
Yo batallo mucho, soy de Monterrey. Soy una persona media cuidadosa con el dinero, ¿va? No iba a decir codo, pero bueno, sí, codo, tacaño, a veces agarrado. Y el Señor me ha estado tratando conmigo y me dice, ¿verdad? Yo te bendigo, tú bendice a los demás. Y es algo que el Señor me ha puesto ya por varios tiempos, más de un año, no nomás es de este año, no es un propósito, es algo que el Señor viene tratando conmigo. Y esa es la manera que yo quiero demostrarles amor a ustedes. Si en realidad alguien tiene una necesidad de